Hay preguntas que parecen sencillas, pero que tienen un peso capaz de desmantelar cualquier convicción profunda. Una de ellas abarca siglos, religiones y familias enteras. ¿Hasta dónde llegaría alguien si creyera que obedece a Dios? Esta historia no se trata de metáforas ni de una fe abstracta. Se trata de decisiones reales, consecuencias extremas y un modelo moral que aún influye en millones de personas hoy en día. A lo largo de este vídeo se darán cuenta de que no estamos hablando solo de un episodio antiguo, sino de un patrón que permanece activo, silencioso, peligroso y rara vez cuestionado. El punto de partida es incómodo y debe serlo. No porque el objetivo sea impactar, sino porque ignorar esta incomodidad es precisamente lo que ha permitido que ciertos horrores se normalicen. A lo largo de la narrativa veremos cómo la obediencia absoluta se ha elevado a la más alta categoría de virtud, incluso cuando exige cruzar límites que intuitivamente sabemos que no deben cruzarse. Y la pregunta que flota en el aire desde el principio es simple. Cuando la fe entra en conflicto directo con la moral humana fundamental, ¿qué sacrificamos? Los casos modernos ayudan a revelar el problema con claridad. Personas comunes, religiosas y socialmente integradas han afirmado haber recibido órdenes divinas para cometer actos impensables. Algunos obedecieron, otros creyeron sinceramente que estaban siendo puestos a prueba, al igual que las figuras bíblicas consagradas. Lo más inquietante no es solo lo que hicieron, sino la lógica que usaron para justificar sus acciones. Una lógica que encuentra apoyo directo en las Escrituras. Aquí es donde entra el objetivo central de este vídeo, no atacar a individuos, sino exponer el sistema de pensamiento que hace posibles estas tragedias. Analizaremos la historia original, comprenderemos el contexto moral en el que surgió. Observaremos cómo se celebra hasta nuestros días y sobre todo nos preguntaremos si este modelo aún merece ser tratado como una referencia ética. Nada de esto implica abandonar el pensamiento crítico. Al contrario, requiere activarlo. Antes de continuar, dejémoslo claro. Al final de este viaje, todas las objeciones más comunes se habrán abordado una por una. Ninguna será ignorada, ninguna será caricaturizada. La cuestión no es si la fe puede ser importante para alguien, sino si la obediencia ciega debe ocupar el lugar más alto en la jerarquía moral. Y quizás al final se darán cuenta de que la respuesta es más sencilla y más inquietante de lo que parece. Imagina escuchar una orden que contradice todo lo que entiendes por amor, protección y responsabilidad. Ahora imagina no cuestionar esa orden. Para muchos esto suena a locura. Para otros, esto es precisamente lo que define la verdadera fe. La línea entre la devoción y la destrucción se vuelve peligrosamente delgada cuando la obediencia se considera el valor supremo por encima de la empatía, la razón e incluso el instinto más básico de cuidado. Varias tragedias modernas exponen brutalmente este conflicto. Madres y padres que creían cumplir la voluntad divina terminaron cometiendo actos irreversibles contra sus propios hijos. En todos estos casos existía la sincera convicción de que Dios estaba probando su fe. No es sorprendente que muchos citaran directamente la historia de Abraham como referencia. Lo más inquietante es que dentro de la lógica bíblica esta comparación no es absurda. Aquí surge una pregunta que rara vez se aborda con honestidad. ¿Cómo diferenciar un mandato divino de un colapso psicológico si ambos se sienten con la misma intensidad en quienes los experimentan? Los psicólogos señalan que los delirios religiosos son extremadamente comunes en los episodios psicóticos. Sin embargo, cuando aparecen mandatos similares en la Biblia, se reinterpretan como virtud, prueba de fe o misterio divino, nunca como un problema moral. La mayoría de los creyentes no tienen dificultad en condenar estas tragedias contemporáneas. Afirman con certeza que esas personas estaban equivocadas, que no era Dios quien les hablaba. Pero esta certeza empieza a desmoronarse al examinar el texto bíblico que sustenta su fe.
Si Abraham es celebrado por su disposición a matar a su propio hijo, ¿con qué criterio moral condenamos a quienes afirman actuar por la misma razón? Este dilema no es teórico. Surge en conversaciones reales, en familias reales, cuando se les presiona. Algunos evitan responder. Otros dicen que Dios jamás pediría algo así, ignorando que según el propio texto sagrado ya lo ha hecho. Y hay quienes admiten con incomodidad que esperarían a tener la fe suficiente para obedecer, incluso si eso implicara cruzar una línea irreversible. Antes de continuar, deja algo en los comentarios. La obediencia no es moralidad. Esta frase resume el corazón del debate y ayuda a entender por qué esta discusión es tan necesaria hoy en día. El relato comienza de forma directa e inquietante. No hay preparación emocional ni un contexto de cuidado o aceptación. El texto simplemente afirma que Dios decide probar a Abraham no para enseñar, ni para consolar, ni para guiar, sino para probar. Y la prueba elegida no implica generosidad, compasión ni justicia. Implica obediencia absoluta ante algo que, según cualquier criterio humano básico, es impensable. La orden es específica, personal y cruelmente detallada. No es toma un hijo, sino tu hijo, tu único hijo, el que amas. Cada palabra refuerza el vínculo emocional antes de exigir su ruptura. Luego viene el mandato final, transformar a ese hijo en holocausto. No hay ambigüedad, no hay lugar para interpretaciones simbólicas. El texto deja claro que Dios sabe exactamente lo que pide. Lo que sucede a continuación es quizás aún más inquietante. No hay debate, no hay cuestionamiento, no hay intento de diálogo. Abraham se despierta temprano, prepara las herramientas, separa la leña, consigue el fuego y el cuchillo. Todo se hace con precisión y silencio. Si este fuera un Dios cuya naturaleza fuera amor y protección, este sería el momento ideal para sospechar. Pero esa sospecha nunca surge. Durante el camino, Isaac acompaña a su padre sin saber el destino que le aguarda. Carga la leña que usará para su propio sacrificio, confiando en la figura que debería protegerlo por encima de todos. Cuando pregunta por el animal para la ofrenda, recibe una respuesta breve y evasiva. Dios proveerá. No sabemos si esto es esperanza, mentira o resignación. El texto no se molesta en explicarlo porque los sentimientos no son el centro de la narrativa. Y aquí surge un detalle crucial que rara vez se destaca. El texto nunca intenta justificar moralmente la acción. No dice que Abraham estuviera en conflicto interno ni que estuviera sufriendo. Eso no es relevante para la historia. El valor que se exalta no es la empatía, sino la sumisión. Y cuanto más profundizamos, más claro se hace que el silencio emocional no es un defecto del texto, sino el mensaje. En la cima de la montaña, el ritmo narrativo no disminuye, al contrario, se vuelve aún más árido y objetivo. Abraham construye el altar, ata a su propio hijo y lo coloca sobre la leña. No se describe la reacción de Isaac. No sabemos si llora, lucha, grita o simplemente se queda paralizado de miedo. La ausencia de estos detalles no es casual. El sufrimiento de la víctima no influye en la moraleja de la historia. Todo culmina cuando se alza el cuchillo. Es en ese instante que ocurre la intervención. Una voz le ordena detenerse. La justificación es reveladora. Ahora queda demostrado que teme a Dios, no que lo ame, ni que confíe en él, ni que lo comprenda, sino que le teme. Este detalle cambia por completo la interpretación tradicional que intenta suavizar el episodio como una lección de amor o confianza. El final no se centra en el trauma del hijo ni en la relación padre e hijo tras el suceso. La atención se centra en otra cosa. La recompensa de Abraham pasó la prueba. Demostró obediencia total y por ello recibe promesas de bendiciones, numerosos descendientes y victoria sobre sus enemigos. El casi asesinato no se considera un error evitado, sino una prueba exitosa.
Esta estructura revela algo inquietante. La virtud no reside en proteger a los inocentes, sino en estar dispuesto a destruirlos si la autoridad suprema lo exige. La moralidad presentada no depende del acto en sí, sino de quien lo ordena. Esto transforma cualquier acción, por brutal que sea, en algo potencialmente bueno, siempre que provenga de arriba. Quizás lo más inquietante es darse cuenta de que esta historia no se presenta como una advertencia ni como una antigua falla moral. Se celebra, se enseña a los niños, se utiliza como el máximo ejemplo de fe. Y la pregunta que empieza a formarse, aunque muchos se resistan a planteársela, es inevitable. Si este es el modelo de virtud, ¿qué tipo de conciencia se nos está enseñando a desarrollar? A partir de este punto, la discusión deja de centrarse únicamente en un evento específico y comienza a abarcar algo mucho más amplio, la definición misma de moralidad. La pregunta parece demasiado simple, como para generar controversia. ¿Es malo matar a un niño? Para la mayoría de las personas, la respuesta es inmediata e innegociable. Pero dentro de la lógica religiosa que sustenta esta narrativa, la respuesta ya no puede ser tan sencilla. Cuando el bien y el mal dependen exclusivamente de la voluntad divina, dejan de ser principios estables. Se vuelven condicionales, flexibles, adaptables según la orden recibida. Hoy algo es abominable, mañana puede ser virtuoso. El criterio no es el sufrimiento causado ni la protección de los vulnerables, sino el origen del mandato. Es en este punto que la moral deja de ser ética y se vuelve jerárquica. Este mismo mecanismo se utiliza repetidamente para justificar otras atrocidades narradas en las Escrituras. Genocidios enteros se explican como actos necesarios contra pueblos considerados corruptos. El argumento más común es que estas culturas sacrificaban niños. La ironía es innegable. El mismo texto que condena estas prácticas exalta a un patriarca dispuesto a hacer exactamente lo mismo. El problema no reside solo en el pasado. Cuando este tipo de razonamiento se traslada al presente, crea una moralidad fragmentada, donde las acciones no se evalúan por sus consecuencias humanas, sino por su supuesta autorización divina. Esto explica por qué las personas sinceras son capaces de defender cosas que fuera de este marco religioso serían universalmente condenadas. Y aquí surge un punto que muchos evitan afrontar. Si la moral depende de la obediencia, entonces no es más que una extensión del poder. No importa lo que se haga, solo quien lo ordenó. Esta lógica no crea individuos éticos, sino ejecutores. Y esto plantea una pregunta incómoda que empieza a planear sobre toda la narrativa. ¿Este sistema moral realmente nos hace mejores o simplemente más sumisos? Para comprender por qué esta historia tenía sentido en su época, es necesario analizar el contexto histórico en el que surgió. Las sociedades antiguas no veían a los dioses como guías morales universales, sino como patrones tribales. Eran entidades vinculadas a la guerra, la protección del territorio y la supervivencia del grupo. La moral en este escenario no se trataba de justicia universal, sino de lealtad. En ese mundo, los sacrificios, incluidos los humanos, no eran infrecuentes. La idea de ofrecer lo más valioso para complacer a la deidad formaba parte de la lógica religiosa de la época. Por lo tanto, la historia de Abraham no habría sido impactante para sus contemporáneos. Lo verdaderamente notable es que aún se considera una referencia moral miles de años después. A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado profundas transformaciones en su concepción de la ética y la responsabilidad. Comenzamos a cuestionar la autoridad absoluta, a reconocer el sufrimiento ajeno como algo relevante y a desarrollar sistemas morales basados en la empatía y la razón. El problema surge cuando los textos antiguos se congelan en el tiempo y se representan como ideales eternos. Abraham no es solo una figura histórica dentro de la narrativa religiosa. Se convierte en un arquetipo, un modelo de fe, un modelo a admirar e imitar.
Y esto tiene consecuencias directas porque los modelos moldean el comportamiento. Cuando la mayor virtud es obedecer sin cuestionar, cuestionar llega a considerarse una falla moral. Quizás la pregunta más importante en este punto no sea si Abraham tenía razón o no en su contexto, sino por qué seguimos insistiendo en trasladar este modelo al presente si nuestra moral ha evolucionado, porque nuestro ideal de fe parece haber quedado atrapado en una lógica que normaliza lo impensable. Esta tensión no es accidental, es el núcleo del conflicto que está por venir. El impacto de esta historia no reside solo en lo sucedido, sino en lo que se hizo con ella después. Abraham no es tratado como alguien que atravesó un dilema trágico o que casi cometió un error irreparable. Es elevado a un nivel de excelencia moral. Su disposición a obedecer sin vacilar se convierte en la base de su reputación como el máximo ejemplo de fe. Las promesas que recibe después del episodio lo dejan claro. No es recompensado por proteger a su hijo, sino por demostrar que estaba dispuesto a perderlo. Todas las bendiciones futuras, una descendencia numerosa, prosperidad, dominio sobre los enemigos, están explícitamente vinculadas a este momento específico de obediencia extrema, no a una vida de compasión, justicia o cuidado de los demás. Con el tiempo, esta interpretación se ve reforzada por otros textos religiosos que reinterpretan el episodio para hacerlo aún más aceptable. Abraham llega a ser descrito como alguien que razonó que Dios podría resolver la situación más tarde como si esto transformara la intención en algo menos grave. Pero esta explicación surge mucho después del relato original, como un intento de suavizar algo que ya empezaba a causar malestar moral. El efecto de esto es profundo. Cuando un acto potencialmente monstruoso se transforma en virtud, el parámetro de lo que se considera bueno cambia peligrosamente. El enfoque deja de ser el impacto de la acción en los más vulnerables y se convierte en la demostración de lealtad a la autoridad suprema. Esto no solo redefine la moralidad, sino también el carácter. Y aquí comienza una inevitable inquietud. Si este es el estándar supremo de rectitud, ¿qué pasa con todos los demás valores que hemos aprendido a considerar fundamentales? ¿Dónde quedan la empatía, la protección de los inocentes y la responsabilidad individual? Esta tensión no se resuelve. Se hereda por cada generación que recibe esta historia como modelo. Cuando un modelo moral se repite durante siglos, deja profundas huellas. Abraham no solo es recordado, sino imitado simbólicamente. A millones de personas se les enseña desde temprana edad que la mayor virtud posible es anteponer cualquier orden divino a sus propios sentimientos, juicios y los vínculos humanos más básicos. Esto crea un terreno fértil para justificar casi cualquier cosa. Si alguien aprende que la disposición a infligir dolor puede ser una señal de fe, los límites de lo aceptable empiezan a expandirse. No es necesario que todos lleguen al extremo de la violencia física. Basta con que aprendan a silenciar su propia conciencia cuando entra en conflicto con la autoridad religiosa. Así es como las pequeñas faltas morales se normalizan, se rompen relaciones, se rechaza a los hijos, se ignora el sufrimiento, todo en nombre de una obediencia considerada superior. El patrón es siempre el mismo. No importa el daño causado, siempre y cuando sea posible decir, fue la voluntad de Dios. Lo más inquietante es que este proceso rara vez se percibe mientras ocurre. Se presenta como una virtud, como madurez espiritual, como fidelidad. Cuestionar se percibe como debilidad. Decir, esto está mal, empieza a sonar a rebelión y poco a poco se reduce el espacio para la responsabilidad moral individual. Quizás por eso esta historia sigue siendo tan relevante, no porque enseñe algo sano, sino porque expone claramente el riesgo de someter el sentido moral a una autoridad incuestionable. Y la pregunta que empieza a formarse, aún sin respuesta explícita, es desconcertante. Si este ejemplo moldeó nuestra idea de la fe, ¿qué efecto tuvo en nuestra capacidad de decir no cuando más importa?
Detrás de toda esta construcción se esconde una idea central que rara vez se cuestiona. Algo es bueno simplemente porque fue ordenado por Dios. No porque genere menos sufrimiento, ni porque proteja a los vulnerables, ni porque promueva la justicia, sino porque provino de una autoridad suprema. Este razonamiento transforma la moral en sumisión y vacía por completo el concepto de responsabilidad ética individual. Cuando este principio se lleva a sus últimas consecuencias, crea un sistema donde cualquier acción puede ser santificada. La esclavitud, las masacres, los castigos crueles, todo encuentra justificación si existe un sello divino. El problema no es meramente teórico. Este tipo de lógica se ha utilizado repetidamente a lo largo de la historia para legitimar las atrocidades cometidas por personas que se consideraban justas y obedientes. En este modelo, la obediencia no solo se fomenta, sino que se exalta como el bien supremo. Pensar, cuestionar, resistir o discrepar se considera un defecto espiritual. Es curioso cómo esta mentalidad se asemeja a otras estructuras autoritarias que solemos condenar fácilmente, pero que al revestirse del lenguaje religioso adquieren un barniz de santidad. Hay algo profundamente peligroso en externalizar por completo la moralidad. Cuando alguien cree que no necesita evaluar el impacto de sus acciones porque simplemente obedece, renuncia a su propia humanidad ética. La historia demuestra una y otra vez que las grandes tragedias no requieren personas malvadas, sino personas dispuestas a no cuestionar las órdenes. Y quizás lo más inquietante es darse cuenta de que este sistema no requiere violencia explícita para causar daño. Simplemente enseña que obedecer es más importante que cuidar, que seguir órdenes es más virtuoso que proteger y que la conciencia individual siempre debe ceder ante la autoridad divina. A partir de ahí, el resto sucede casi automáticamente. Llegamos entonces a la pregunta que cambia por completo la lectura de la historia. ¿Y si la verdadera prueba no fuera la obediencia, sino la valentía de decir no? Imaginemos por un momento un resultado diferente. Un hombre que afirma conocer profundamente a su Dios y ante esa orden responde que no puede ser justa, que no puede ser buena, que no puede provenir de una verdadera fuente moral. Este tipo de respuesta requeriría algo mucho más inusual que la sumisión, discernimiento. Requeriría confiar no solo en una voz externa, sino en la propia capacidad de reconocer que causa un daño irreparable. Un modelo así enseñaría que la fe no consiste en extinguir la conciencia, sino en refinarla, que la devoción no es obediencia ciega, sino responsabilidad ética. Sin embargo, este no es el modelo establecido. El ejemplo más exaltado es el de alguien que no cuestiona, que no duda, que no se resiste. Y esto deja un legado importante porque moldea a personas que aprenden a silenciar las dudas legítimas y a desconfiar de su propio sentido moral cuando entra en conflicto con la autoridad religiosa. Quizás por eso esta historia sigue siendo tan relevante hoy. No se trata solo de un padre y un hijo en un pasado lejano. Revela un patrón que aún influye en las decisiones, las relaciones y las conciencias. Mientras este modelo se mantenga intacto, la posibilidad de repetir los mismos errores sigue vigente. Si esta reflexión te ha llamado la atención, muéstralo de forma sencilla. Dale me gusta. Suscríbete para seguir el contenido futuro y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Estas acciones ayudan a mantener viva esta conversación y sobre todo a que siga circulando. Ante todo, surgen intentos de defensa. Lo más común es argumentar que nunca hubo una intención real de que se realizara el sacrificio, que solo fue una prueba. Pero esta explicación ignora un detalle esencial. Para quienes lo experimentaban, el riesgo era absoluto. El terror era real. La disposición a matar era concreta. Una prueba que requiere la intención de cometer una atrocidad es moralmente errónea, incluso antes de que se complete. Otra respuesta frecuente afirma que Dios tiene derecho a quitar la vida porque es Él quien la dio.
Esta línea de razonamiento abandona cualquier noción de ética y se basa exclusivamente en el poder. Si este fuera un criterio válido, cualquier autoridad con la fuerza suficiente podría definir lo que es correcto, simplemente imponiendo su voluntad. La historia de la humanidad muestra exactamente a dónde nos lleva este tipo de lógica. También hay quienes afirman que es injusto juzgar una narrativa antigua con valores modernos. En parte esto es cierto, las culturas cambian, las comprensiones evolucionan, pero este argumento solo funcionaría si la historia se hubiera quedado en el pasado como un retrato de la moral primitiva. El problema es que sigue presentándose como un ejemplo ideal, como una referencia eterna de fe y rectitud. El punto central no es negar que los pueblos antiguos pensaban de manera diferente, sino cuestionar por qué aún hoy se nos invita a admirar este modelo. Si nuestra ética ha avanzado, ¿por qué el ideal moral permanece anclado en una disposición que ahora reconocemos como profundamente problemática? Esta contradicción no es pequeña y no desaparece con explicaciones superficiales. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si esta historia se contara hoy por primera vez sin el peso de la tradición religiosa, ¿sería celebrada o condenada? Esta pregunta en sí misma revela hasta qué punto nuestra tolerancia ante lo absurdo depende del contexto en el que se presenta. En definitiva, esta discusión no se trata solo de textos antiguos o creencias específicas, se trata del tipo de personas en las que nos estamos formando. Los modelos morales importan. Las historias que sostenemos moldean nuestros límites, nuestras reacciones y lo que estamos dispuestos a tolerar en nombre de algo más grande. Una moral sana no exige que alguien desactive su empatía. No exige que un padre vea a su propio hijo como un medio para demostrar lealtad. No transforma la capacidad de causar daño en una virtud. Al contrario, comienza precisamente con el reconocimiento del sufrimiento ajeno como algo que debe evitarse, no justificarse. Obedecer puede ser fácil. Lo difícil es asumir la responsabilidad, cuestionar órdenes injustas y mantener un no cuando todos los incentivos apuntan a la sumisión. La verdadera madurez moral no reside en silenciar la conciencia, sino en escucharla atentamente, especialmente cuando entra en conflicto con las voces de la autoridad. Quizás por eso esta historia sigue siendo tan inquietante cuando se analiza sin filtros. Expone una disyuntiva que aún tenemos ante nosotros. Seguir modelos que premian la obediencia sin restricciones o construir una ética basada en la empatía, la razón y la valentía moral. Una de estas opciones nos lleva a repetir los mismos errores. La otra requiere esfuerzo, pero apunta hacia algo mejor. En última instancia, la pregunta no es solo qué hizo Abraham, sino qué hacemos con esa historia hoy. Lo que elegimos enseñar, defender y normalizar dice mucho más de quiénes somos que de cualquier figura antigua. Y es ahí precisamente donde esta narrativa deja de ser solo el pasado y se convierte en una responsabilidad presente.